Bien, y queremos ampliar ahora el llamado caso Audios que protagoniza el abogado Luis Hermosilla y vamos a hablar sobre los delitos ligados a la corrupción, cómo funcionan también las pruebas ilícitas. Para ello estamos en contacto con Cristian Riego, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Cristian, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cristian, primero, centrémonos en cómo se conoce este caso, que es la revelación de este audio que graba una de las personas presentes en esta reunión, o que se presume que habría grabado una persona presente en esta reunión. Y el abogado Luis Hermosilla lo primero que dice en su documento, uno de los aspectos más relevantes de su respuesta, luego de que se conociera este caso, es que el audio es una prueba obtenida de forma ilegal. ¿Cómo funciona esto? La Fiscalía, por su parte, ya adelantó que la prueba es efectivamente válida. Hay aquí, evidentemente, una diferencia de visiones respecto a la obtención de esta misma prueba. ¿Qué podemos decir respecto a la obtención de pruebas de esta manera? ¿Cómo se obtiene la prueba? Y finalmente si va a ser válida finalmente o no. A ver, lo que ocurre es que la ley indica que cuando va a haber un juicio oral, al final de una investigación, el juez tiene que determinar si es que las pruebas que se van a presentar son o no son legales. Y esto tiene que ver con el modo en que se obtuvieron, ¿cierto? Si se obtuvieron de un modo que violaba los derechos individuales de una determinada persona, entonces esa prueba el juez puede excluirla por considerarla ilícita o ilegal, ¿cierto? Pero eso ocurre excepcionalmente y ocurre bastante al final del proceso penal, no en esta etapa de investigación. Por lo tanto, ahora, para los efectos de lo que está ocurriendo ahora, esa prueba sirve, porque el Ministerio Público y la policía la pueden utilizar, a partir de allí pueden sacar antecedentes, pistas, la pueden utilizar para la discusión el día de mañana, por ejemplo, de la prisión preventiva, si es que hubiese lugar a eso, y la discusión se va a realizar solo probablemente varios meses más adelante, cuando llegue el momento de preparar el juicio oral. Ahora, por lo tanto, el efecto de esto no es inmediato, ni es radical, sino que es un efecto bien específico solo en ese momento. Ahora, si tratamos de prever lo que pudiera pasar en ese momento, yo diría que hay relativo acuerdo. Nunca esto es absoluto y siempre hay debate y habría que ver cómo se da ese debate en ese momento entre la Fiscalía y la defensa, pero yo diría que a partir de lo que sabemos y de los casos que se han conocido en Chile, de pronunciamientos de la Corte Suprema, etc., uno diría que en principio esta prueba no podría ser declarada ilegal. Básicamente porque se trata de una prueba, de una grabación, de una conversación, que es hecha por uno de los participantes en la conversación. Entonces, no se puede decir que sería lo que se podría decir en otra hipótesis, ¿cierto?, que esta grabación viola la privacidad de las personas que ella hablaron. ¿Por qué? Porque esas personas que hablaron y dijeron ciertas cosas, las dijeron frente a la persona que estaba grabando. Por lo tanto, estaban ellos entregando voluntariamente esa información al que las estaba escuchando, ¿cierto? Lo que ellos esperaban es que esa persona guardara silencio, no se la contara a terceros, digamos, ¿cierto? Entonces, lo que esa persona hace cuando se la cuenta a terceros, o en este caso cuando les muestra una grabación que da cuenta de la conversación, que es más o menos equivalente, ¿cierto? Contarle a alguien lo que me dijeron, bueno, o mostrarle una grabación en la que me dijeron eso. Bueno, esa situación no es una violación de la privacidad, porque estas personas entregaron voluntariamente la información, sino que sería más bien una violación de la confidencialidad, de la discreción, de la lealtad, digámoslo así. Y ese valor, el valor de la discreción o de la lealtad, no es una garantía constitucional. Y por lo tanto, no se puede excluir una prueba por esa vulneración. Uno puede considerar que es feo, que, no sé, que a lo mejor es incorrecto, pero no habilita a la anulación o la exclusión de una prueba
producto de ese tipo de práctica. Otra cosa sería si esta grabación la hubiese hecho la policía, ¿cierto? Porque la policía es un tercero. Y supongamos que la policía hubiese puesto micrófonos ahí, efectivamente habría constituido una violación de la privacidad. Porque cuando uno conversa con un grupo de amigos o colegas, ¿cierto?, en un recinto cerrado, uno, ¿cierto?, espera que esa conversación se mantenga entre esas personas y nadie más. Pero aparentemente ese no es el caso y por lo tanto no habría, por lo que vemos hasta ahora, una violación de ninguna garantía constitucional y por lo tanto la prueba sería válida. Ahora pensando en lo que podría ocurrir durante las próximas semanas, los próximos meses y también colocándonos en distintos escenarios. En caso, por ejemplo, que finalmente se determine en ya las fases más definitivas de este proceso que la prueba sí eventualmente fue ilegal, poniéndonos, insisto, en este escenario hipotético. ¿Qué ocurre con las pruebas obtenidas y que basaron su investigación, sus diligencias en ese audio en específico? ¿Qué ocurre aquí en este escenario? Bueno, ahí también hay una discusión. Porque hay una teoría que se suele invocar que se llama, ¿cierto?, el árbol de los frutos envenenados. O sea, como quien dice, cuando una prueba que es ilegal ha dado lugar a otras pruebas, estas otras pruebas sufrirían la misma contaminación, digamos, que la primera, ¿cierto? Entonces también podrían ser excluidas. Pero la verdad es que eso es una discusión muy, muy específica. Tiene que haber un vínculo entre ambas pruebas que sea muy directo y en un caso como este, por ejemplo, ya sabemos que en el día de ayer una de las personas involucradas, la señora Villalobos, me parece, habló con la fiscalía, le reconoció los hechos, o sea, perdón, la conversación. Y por lo tanto, ya de toda esa información no sería el origen, digamos, la grabación, sino que ya sería el origen el testimonio de esta señora. En consecuencia, ya, digámoslo así, esa posibilidad de invocar esa teoría de los frutos del árbol envenenado ya pierde bastante sentido porque incluso aunque supongamos se dijera la grabación no vale, bueno, tenemos el testimonio voluntario de la propia persona que grabó. Ha dicho el abogado del señor Hermosilla que también su cliente va a declarar, o sea, va a colaborar. O sea, ya tendríamos un segundo testimonio. Claro. Por lo tanto, digámoslo así, la fuente de la información sería múltiple. Y por lo tanto, aunque se anulara la grabación, perdón, se excluyera, no afectaría el resto de las pruebas. Ahora, quería ahondar en eso mismo. ¿Por qué la única persona que ha declarado hasta el momento ha sido la abogada Leonarda Villalobos? ¿Qué ocurre también con los otros dos involucrados, el Luis Hermosilla, el abogado, y también el empresario Daniel Sauer? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué determina que finalmente sea una persona la que es citada a declarar en primera instancia? ¿Cómo opera aquí finalmente las diligencias investigativas? No lo sé. A veces eso es una decisión del fiscal, pero en este tipo de casos es corriente que el abogado, por ejemplo, de esta señora o de Hermosilla o cualquier otro, hable con el fiscal, le ofrezca que su cliente vaya a declarar y la fiscalía lo reciba. Y a lo mejor el orden puede deberse a eso, que el abogado de ella llamó primero a la fiscalía, o puede deberse a que el fiscal decidió citarle en primer lugar. A mí me da la impresión de por lo temprano, de estas declaraciones, digamos, o sea, por lo pronto, es probable que haya habido una manifestación de los abogados, porque normalmente si el fiscal va a interrogar a un imputado, espera a tener más pruebas. Entonces, el hecho de que hayan declarado tan pronto debe ser porque el abogado les habló y les dijo, mire, esta persona va a colaborar y por lo tanto interróguenlo desde ya. Pero estoy especulando respecto de eso. Eso es lo que yo pienso, pero no estoy seguro de que así sea. Claro, es el fiscal a cargo entonces el que toma finalmente esta decisión. Ahora, considerando los elementos que se conocen hasta el momento, hay que considerar también que se decretó el secreto de la investigación. En entrevista con Vía Pública hace algunos días, Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia, indicó que si los elementos presentados en este audio
son ciertos, estaríamos frente a una red de corrupción de tipo mafioso. No quiero que opine respecto a las palabras del propio expresidente del Consejo para la Transparencia, pero sí respecto a esta posibilidad. ¿Podríamos estar frente a una red de corrupción de tipo mafioso? Considerando, insisto, lo que se sabe hasta el momento, que estamos en una etapa bien reciente de la investigación. Por lo que se sabe hasta el momento, yo diría que hay dos escenarios, ¿cierto? Uno es ese, o sea, que efectivamente lo que estas personas decían en esa reunión era verdad. O sea, que ellos tenían una serie de contactos que utilizaban incluso de manera habitual para arreglar problemas de este tipo en impuestos internos y en otras agencias estatales. Y para eso destinaban gran cantidad de recursos, pagaban coimas de 10 millones de pesos, tenían una caja de 100 millones de pesos y aparentemente lo harían de modo habitual. Si eso es cierto, ¿cierto? Claro, estaríamos frente a una red de corrupción extraordinariamente peligrosa, que le significaría un daño al Estado chileno enorme y daría cuenta de una vulnerabilidad, digamos, de agencias tan importantes como el Servicio de Impuestos Internos y otras extremas, ¿cierto? Lo que pasa es que hay otro escenario, que aparentemente, por lo que sabemos, todo esto yo entiendo que son filtraciones. Hoy día en un diario aparece un resumen de lo que habría declarado la señora que grabó. Y por lo que ella dice, ella más bien instala otro escenario. ¿Cuál sería este escenario? Bueno, que estos abogados, ¿cierto?, habrían más bien engañado a su cliente, lo habrían asustado con la gravedad de los hechos y luego le habrían pedido dinero para coimear, pero en realidad ese dinero era para ellos, ¿cierto? Era para distribuírselo entre ellos. Claro. Esta forma de estafa, diría yo, no es desconocida, es algo que se ha conocido en ocasiones anteriores que abogados han hecho esto. O sea, dicen yo necesito dinero para coimear a tal persona, para pagar tal cosa, digamos, y la verdad es que ellos no hacen nada y luego se quedan con el dinero, ¿cierto? Y luego, bueno, el resultado del caso en realidad no tiene nada que ver con eso. Como digo, esta señora parece que viene más bien planteando esta versión, esta segunda versión. Si fuese así, bueno, son un par de estafadores, digamos, que están estafando a un cliente que a su vez también parece que es un estafador él de sus propios clientes, ¿cierto? Porque tenía una operación ilícita o fraudulenta de tipo financiero. Entonces, claro, los abogados estarían engañando y estafando al estafador. Pero sería eso una cosa, digámoslo así, más de poca monta, podríamos decir. Y sin duda que mucho menos grave desde el punto de vista institucional. Yo creo que para saber cuál de las dos cosas es la que ocurrió, o a lo mejor es una mezcla entre las dos, digamos, va a haber que esperar. Va a haber que esperar si lo que dijo la señora Villalobos es consistente con las pruebas. Digamos, bueno, estaríamos en el escenario de que en realidad todo esto es más bien un bluff para obtener una ganancia de un cliente que está asustado. Claro, y en ese caso cambiaría un poco la estructura, la configuración de cómo, o de los hechos más bien, de los hechos que se conocen hasta el momento. Ahora, Cristian, lo quiero llevar a otro ámbito también dentro de esto mismo. Dentro de las diligencias que se han estado ordenando, que se han estado planificando, ha surgido una controversia por la dificultad que ha tenido la justicia para definir el domicilio del abogado Luis Hermosilla. ¿Qué podemos decir respecto a eso? Porque se han efectuado allanamientos, pero al domicilio laboral del abogado. No se ha podido dar, por ejemplo, con el domicilio donde vive efectivamente Luis Hermosilla. Mire, no conocía ese detalle, no conocía ese dato. Pero yo creo que la policía y la fiscalía debieran poder acceder a eso relativamente rápido, digamos. No me parece que sea un problema tan grande. Claro, porque ha generado controversia porque dice, por ejemplo, perdón que lo interrumpa, Juan Pablo Hermosilla, que es el hermano y abogado defensor de Luis Hermosilla, dice que no ve necesario, por ejemplo, que allanen su casa, pero insiste en que va a colaborar. Si quieren revisarla, encantados, dice. Pero todo esto enmarcado en este contexto de que no se sabe finalmente dónde está Luis Hermosilla. De hecho, hay varias notas de prensa que dicen, ¿dónde está Luis Hermosilla? ¿Dónde vive? Bueno, lo que pasa es que si no lo están citando para declarar,
claro, no existe la urgencia de saber dónde está en este momento. Y si quieren allanar su domicilio y el abogado está dispuesto a entregar ese domicilio, por lo que dice, no debiera haber problema. Ahora, lo que ocurre es que este allanamiento podría resultar un poco tardío, porque, digamos, porque ya hubo tiempo para deshacerse de cualquier antecedente que hubiese querido ocultar. Así que yo no sé si es tan relevante a esta altura que allanen ese domicilio. Probablemente lo tengan que hacer igual porque algo pueden encontrar, y no creo que sea difícil para las policías, menos aún si el abogado está dispuesto a entregarlo, que lo hagan. No veo que ahí sea un gran tema. Claro, es un caso bien complejo que se conoció esta semana luego de la difusión de este audio, 105 minutos de conversación entre estas tres personas, Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos, que finalmente decantan en esto, en esta investigación, y que también remece al mundo político, el mundo empresarial, también el mundo de la justicia, también debido a las implicancias, también el mundo institucional, debido a las implicancias que podría tener esta situación. Cristian Riego, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, agradecemos esta conversación aquí con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.